Saludos a todo el mundo. Os hablo desde Punta Negra, Congo. Como ya he comentado en el podcast, o como vais a escuchar en el podcast, al final he podido viajar. Bueno, pues nada, episodio número 5. No tengo el micrófono, entonces espero que me oigáis bien. Episodio número 5. Es un episodio que va a tratar sobre... Bueno, donde leemos dos textos de Sachs, porque nos quiere mostrar, simplemente dejar en el aire, realmente no hace un análisis, simplemente pone dos textos que están basados en su propia experiencia y nos quiere hablar de si es conveniente, o nos quiere hacer reflexionar si es conveniente decirle a un enfermo, ¿no? A un enfermo, sobre todo a un enfermo de demencia, si habría que decírselo o no habría que decírselo. Entonces es un episodio donde vamos a leer estos textos y yo voy a introducir un concepto que está relacionado con la demencia. Con la demencia están relacionados muchos conceptos neurológicos, pero he elegido el concepto de funciones ejecutivas y bueno, hago un pequeño desglose de lo que son las funciones ejecutivas sin entrar en detalle, porque considero que cada vez que mencione algún término, que trate algún término de neurociencia, es mejor empezar con una pequeña descripción y luego si en otro episodio vuelve a salir este término, pues ya al conocer ya la descripción, pues entraría más en detalle. Así que nada, espero que os guste el episodio, os dejo con él y nada más. Mirad qué día, hace un día bonito, hoy es sábado y he trabajado hasta el mediodía, pero bueno, ahora estoy comiendo con unos compañeros del trabajo. Chao, que os guste el episodio. Antes incluso de estudiar medicina, mis padres, ambos médicos, me enseñaron una verdad esencial a la hora de ejercer, que ser médico es mucho más que emitir diagnósticos y recetar tratamientos. Te hace partícipe de algunas de las decisiones más íntimas de la vida de un paciente, y eso exige una delicadeza y una sensatez considerables, por no hablar de buen juicio y conocimientos médicos. Cuando nos encontramos con una enfermedad grave, que podría amenazar o alterar la vida de un paciente, ¿qué debemos decirle a este? ¿Y cuándo? ¿Cómo decírselo? Y sobre todo, ¿debemos decírselo? Toda situación es compleja, pero, por lo general, los pacientes quieren saber la verdad, por terrible que sea. Pero quieren que se les revele con tacto, transmitiendo, si no esperanza, al menos el consejo de cómo vivir lo que les queda de la manera más digna y satisfactoria posible. Decirle la verdad a un paciente cuando éste padece demencia entraña una complejidad mucho mayor, pues no solo se está insinuando una sentencia de muerte, sino un futuro de declive mental, confusión y finalmente hasta cierto punto pérdida de la identidad. En el caso del Dr. M, todo esto adquirió un cariz trágico y complejo. Dicho doctor había sido el director médico de un hospital en el que yo trabajaba y se había jubilado a la edad obligatoria de 70 años. Pero 10 años después, en 1982, regresó, y esta vez como paciente, pues sufría un caso de Alzheimer moderadamente avanzado. Había comenzado a manifestar importantes problemas con la memoria reciente y su esposa nos dijo que a menudo se le veía confuso y desorientado, y otras agitado y agresivo. Ella y los médicos tenían la esperanza de que el hecho de ingresar en el hospital en el que había trabajado antes, con un entorno y unas personas que le resultaran familiares, podría ejercer en él un efecto calmante y estructurador. Yo mismo y algunas enfermeras que habían trabajado para el Dr. M
Nos quedamos consternados al saber la noticia. En primer lugar, que mi antiguo jefe ahora sufría demencia, y después que lo iban a ingresar de entre todos los lugares en el mismo hospital del que había sido director. Me pareció que sería algo terriblemente humillante, casi un ejercicio de sadismo. Un año después de ese ingreso, resumí su estado en una nota para su historial, que dice así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Paseando con Oliver Sacks. Bueno, gracias por asomarte por aquí una vez más, o quizás por hacerlo por primera vez. Si es así, pues solamente quiero decirte que en este podcast lo que hacemos es pretender pasearnos por la vida y por la obra del doctor y escritor Oliver Sacks, pues para conocer un poquito más de lo que escribió y poder tener así una guía para hablar de neurociencia, de psicología, bueno, y de otras cosas de la vida. Mi nombre es Víctor Galván y te cuento que soy ingeniero químico de profesión, me dedico a formar y a enseñar a personas en el ámbito industrial, pero que por circunstancias de la vida que ya expliqué en el primer episodio, hace 3 años hice un máster universitario en neuropsicología y bueno, pues me gustó tanto que decidí ponerme a estudiar el grado de psicología y lo estoy haciendo en la UNED y bueno, pues en ese proceso me encuentro. Por lo tanto, lo que en estos episodios vamos a plantear sobre neuropsicología de forma general pues serán aproximaciones de un estudiante entusiasta y nunca pues serán diagnósticos de ningún tipo. Además verás que aquí bueno, pues planteamos casi más dudas, más cuestiones que certezas. Bueno, le voy a mandar un fuerte abrazo a mi colega de estudios Ángeles, que sé que me oye, que oye este podcast con oído de, no sé cómo decirlo, de radar de murciélago casi, o sea que está atenta a todo. Y el otro día me dijo por WhatsApp que bueno, que había tenido un lapsus yo en el episodio anterior. Y bueno, había dicho en una de las ocasiones en las que comento la época, el año en el que se publica Despertares, en una de estas ocasiones me equivoqué y dije 1903 en vez de decir 1973. Así que Ángeles, gracias por estar atenta y un fuerte abrazo. Bueno, pues en el episodio pasado comenté que si lo has escuchado y si no, pues lo comento ahora. Comenté que no estaba seguro si bueno, por las medidas sanitarias podría viajar hacia Congo, hacia la República de Congo, donde tenía que ir a trabajar. Y bueno, afortunadamente sí ha podido ser así que os hablo desde aquí, concretamente desde la ciudad de Punta Negra, a orillas del Atlántico. Y bueno, en el hemisferio sur, un poquito por debajo del Ecuador. Hace mucho calor en la calle y humedad y bueno, pues mucho más ahora que es de noche y el aire acondicionado aquí es una obligación. Aunque bueno, no me haga mucha gracia porque uno acaba resfriándose, pero bueno, en realidad es una obligación y por 2 razones, ¿no? La evidente es esta, ¿no? La del calor, que sería imposible estar dentro de una vivienda, bueno, imposible, puede ser posible, pero sería desagradable estar en una vivienda pues con tanto calor y tanta humedad, ¿no? Y la otra razón es que el aire acondicionado ayuda a ahuyentar a los mosquitos, aunque no a todos, por supuesto, porque todos los días se levanta uno con alguna picadura. Y es cierto que hay que tener mucho cuidado aquí en esta zona, porque es zona de malaria. Así que nada, pues simplemente estamos listos entre la malaria, el COVID, algún brote de ébola que puede venir en un momento dado, bueno, y otras cositas. Pero bueno, te digo que realmente de fondo, aparte de
las posibles inconveniencias de estar lejos y de estar solo, pues bueno, realmente de fondo yo me siento feliz, me siento agradecido, pues bueno, de volver a trabajar después de varios años retirado del mundo laboral por temas médicos, por tema de enfermedad, ¿no? Que ya comenté en el primer episodio de este podcast. Con el episodio anterior terminamos una serie de episodios que sobrevolaba la biografía de Sacks, ¿no? Los libros que él había escrito. Quise hacer esta serie de 3 episodios porque de alguna manera pues imaginé que muchos de vosotros no conoceríais nada o incluso algunos casi nada de este autor. Y bueno, me lo he pasado muy bien haciendo esta revisión. También me ha ayudado mucho a mí a poner en orden muchas cosas sobre Sacks, cosas que hacía tiempo que no había leído. Y ya habéis sido, creo que 3 personas que por una vía o por otra me habéis comentado que os habéis comprado vuestro primer libro de Sacks. Y esto la verdad es que me hace muchísima ilusión, de verdad. Bueno, vamos a pasar a este texto. El texto que hemos leído al principio pertenece a un capítulo del último libro de Sacks, titulado Todo en su sitio. Y este capítulo en concreto se titula así, Decirlo, ¿sí? Simplemente esa palabra, decirlo. Es un capítulo muy corto, es un capítulo al que Sacks le dedica básicamente 3 o 4 páginas y es un capítulo en el que Sacks realmente no pretende ir más allá, no pretende hacer ningún ensayo sesudo sobre el tema que trata. Él hace esta primera exposición que he comentado sobre si hay que decirle al paciente o no la enfermedad que tiene. Y lo que hace es que pone un par de casos. Este del doctor M, que todavía no hemos terminado de ver, y luego hay otro caso más. Y simplemente lo deja, no lo deja ahí, quizá pues para que pues cada uno de nosotros le dé vueltas. Con lo cual yo voy a hacer lo mismo. Yo no voy a entrar en este capítulo a discernir sobre si hay que hacerle o no, porque bueno, es un tema muy complejo. Decirle a un paciente, sobre todo que tiene demencia o que empieza a tener principios de demencia, ¿no? Pues sería muy complejo, ¿no? Y ahora veremos por qué, ¿no? Porque lo que quiero hacer en este episodio es, entre los dos casos, pues hablar un poquito de la parte neurológica de este problema, de esta enfermedad. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a la lectura, concretamente a la lectura de la nota que él anotó en aquellas fechas sobre su paciente. Y la nota dice lo siguiente: es mi melancólica tarea visitar a mi antiguo amigo y colega, al que ahora le tocan vivir días tan malos. Ingresó hace justo 1 año con el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y demencia multiinfarto. Las primeras semanas y meses fueron extraordinariamente difíciles. El doctor M mostró incesantes agitaciones y pulsiones y le administraron fenotiacinas y aldol para calmarlo. Estos fármacos, incluso en pequeñas dosis, le provocan una severa letargia y parkinsonismo. Perdió peso, se caía constantemente, sufría caquexia y parecía terminal. Al dejar la medicación, ha recuperado la salud corporal y la energía. Camina y habla libremente, pero exige una atención constante, pues a menudo camina sin rumbo y resulta en extremo errático e impredecible. Su estado de ánimo y mental sufre tremendas fluctuaciones. A veces muestra momentos lúcidos o minutos y regresa a su personalidad seria y afable, pero casi siempre se le ve perdido, enormemente desorientado y agitado. Tiene una persona que se encarga exclusivamente de él, con la que mantiene una buena relación, y eso es lo mejor que podemos hacer. Pero por desgracia, casi siempre se le ve perturbado y con un comportamiento compulsivo. Resulta difícil saber hasta qué punto se da cuenta de las cosas, algo que fluctúa profundamente, casi de un segundo a otro.
Le encanta venir a la clínica y hablar de los viejos tiempos con las enfermeras. Se le ve muy cómodo aquí haciendo esto, y en tales ocasiones puede ser asombrosamente coherente, capaz de escribir, incluso de escribir recetas. Bueno, en estas notas que Sachs escribió en aquellos días, pues menciona la caquexia. La caquexia es un estado de debilidad y de fatiga extrema, seguramente por desnutrición, en la que los músculos se atrofian. Y bueno, nos cuenta cómo luego se fue recuperando el paciente, el doctor M, de todo esto cuando empezó a dejar la medicación. Ya fuera de la nota, todavía en el texto, pues Sachs comenta que hay momentos en los que el doctor M, momentos fugaces casi, en los que el doctor M vuelve a asumir su papel de doctor del hospital, ¿no? Y esta transformación pues es muy breve, pero cuando ocurre pues es incluso completa, ¿no? Y este cambio de un estado a otro es realmente muy, muy rápido, tan rápido que incluso Sachs y el resto del personal sanitario pues no sabían muy bien cómo reaccionar, ¿no? Cómo gestionarlo. Hay algo que me llama la atención en la lectura inicial, y es cuando Sachs escribe que el doctor M sufre un caso, ¿no? Cuando hace el diagnóstico de Alzheimer moderadamente avanzado. Me ha llamado la atención simplemente porque no dice que sufre Alzheimer avanzado o no avanzado, sino moderadamente avanzado. O sea, tenemos ahí un adjetivo, un adverbio afinando mucho y pues anotando así de una forma muy precisa ese estadio, ¿no? En ese momento dado, en ese momento dado, en ese tiempo, que seguramente pueda ser pues cualitativamente muy diferente al que podrá tener el doctor en unas semanas o en unos meses más tarde, ¿no? Puede ser que la calidad de su estado mental pues empeore, ¿no? De ahí la importancia para Sachs de afinar en la nota, ¿no? En sus notas. Algo que por otro lado ya se comentó en el episodio anterior o en el anterior al anterior, que sus propios colegas de profesión le reprochaban, ¿no? Que era exagerado en el detalle de sus notas. Pero en el episodio Sachs nos muestra una nota más, escrita sobre su ex jefe. Vamos a leerla. Siempre está en movimiento y durante gran parte del tiempo parece imaginar que todavía es médico del centro. Habla con los demás pacientes no como si él también lo fuera, sino como lo haría un médico. Y examina sus historiales, pues a no ser que se lo impidan. En una ocasión dio su propio historial y dijo: Charles M. Ese soy yo. Lo abrió y lo vio. Enfermedad de Alzheimer. Y exclamó: Dios me asista, y se echó a llorar. A veces exclama: quiero morir, dejadme morir. Y a veces no reconoce al doctor Schwartz y otras veces le llama cariñosamente Walter. Esta mañana he tenido una experiencia muy parecida. Cuando lo han traído a mi consulta, se le veía muy agitado y compulsivo. No se sentaba ni me permitía hablar con él ni examinarlo. Unos minutos más tarde, por casualidad, me he cruzado con él en el pasillo. Me ha reconocido al instante, creo que había olvidado que me había visto hacía unos minutos, y me ha llamado por mi nombre y ha dicho: eres el mejor, y me ha pedido que le ayudara. Bueno, pues estas son las notas del Dr. Sachs sobre su antiguo jefe, sobre su paciente, el Dr. M. Y bueno, es complicado abarcar en unos minutos algo tan grande como lo que realmente subyace en esta historia. Pues no sé,
ya lo he dicho, evidentemente no soy médico, no soy psicólogo, pero vamos, ni siendo médico o psicólogo se podría hacer un estudio profundo pues en los pocos minutos que puede durar este episodio. Además, habría que ser un especialista en este tipo de enfermedades y no solamente un médico o un psicólogo. Sachs en este capítulo no entra ni en la etiología, o sea, en la causa, ni en la explicación fisiológica de la enfermedad. Ya he dicho antes que es un episodio bastante ligero. En otros de sus escritos sí que lo hace con el Alzheimer o la demencia en general, pero no aquí. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo, pues que hace que el cerebro, pues vamos a decirlo de esta manera, se encoja, ¿no? Se atrofie, y que las neuronas cerebrales pues mueran y bueno, pues esta es la causa más común de demencia, ¿no? Un deterioro continuo pues en el pensamiento, en el comportamiento, en las habilidades sociales, que afecta la capacidad de una persona pues para vivir de forma independiente, ¿no? Esto es algo que más o menos todos sabemos. Según los datos que he estado revisando, parece que el Alzheimer es el subtipo de demencia más frecuente y representa el 60-80% de todos los casos, seguida de la demencia vascular y de otras demencias neurodegenerativas como la demencia frontotemporal, ¿no? Y bueno, pues la prevalencia y la incidencia de estas demencias pues aumentan, parece ser de forma exponencial a partir de los 65 años. Parece ser que la etiología, que el origen de estas demencias es multicausal, o sea, no depende de una sola cosa. Y bueno, pues hay estudios que apuntan hacia unas direcciones, otros que apuntan hacia otras direcciones, pero lo que sí es evidente es que la demencia pues afecta a las funciones ejecutivas. Y este término, las funciones ejecutivas, es precisamente un término del que me gustaría pues hablar un poquito, dar unas pinceladas para entender lo que es, porque la idea es que si más adelante vuelve a salir en otro episodio, pues podamos ya tener una idea de base y entrar más en profundidad. Y aquí hago un paréntesis. Yo conforme voy haciendo episodios, pues también voy aprendiendo, voy pensando sobre el podcast y voy pensando en cómo hacerlo, pues bueno, pues un poco mejor y sobre todo qué camino y qué metodología debería llevar, ¿no? Y yo creo que lo voy a enfocar como un trabajo pedagógico, didáctico, en el que conforme vaya introduciendo aspectos neurológicos, conceptos neurológicos, que los tenga muy en cuenta, sobre todo en el sentido de ir progresivamente con ellos, ¿no? Entonces, pues aparecerán términos que se explicarán de forma ligera y luego cuando aparezcan en una segunda o una tercera vez, pues entraremos más en profundidad. Pero bueno, ya te darás cuenta, ya os daréis cuenta de cómo vamos haciendo los episodios. Entonces hoy sí que me gustaría hablar de estas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, pues el concepto de funciones ejecutivas se le atribuye originalmente a Alexander Luria, y porque fue el primero quien propuso, ¿no? que eran los lóbulos frontales, o sea, la parte del cerebro que tenemos justo detrás de la frente, pues estos lóbulos eran la unidad funcional que permitía pues programar y regular el comportamiento. Pues ¿cómo? Pues verificando pues que una actividad dada que estamos haciendo, que vamos a hacer, pues que sea la apropiada para cada situación. Se consideran los lóbulos frontales, o sea, el córtex prefrontal, como la parte del cerebro que se ha desarrollado de forma más recientemente, ¿no? en la evolución humana. Concretamente, Luria, si escuchaste el episodio anterior, bueno, pues entronca con Oliver Sacks, ¿no? Porque dijimos que Sacks pues se había sentido muy influido por él y de alguna manera lo consideraba su mentor. De hecho, a Luria le dedica, junto a Auden, ¿no? Al poeta,
el libro de Despertares, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos acordamos del episodio anterior, pues Luria y Oliver, pues Oliver Sacks tuvieron pues realmente una relación epistolar, nunca se llegaron a conocer, pero bueno, es bonito, ¿no? Pensar que fueron dos científicos que se encontraron en la escritura y bueno, tuvieron a su manera para mí la dicha, ¿no? de ennoblecer y humanizar esta disciplina, ¿no? de la ciencia, que es la neuropsicología. Entonces, estas funciones ejecutivas que se explican a través de una serie de modelos, como muchas cosas en neuropsicología, son modelos, digamos, teóricos que poco a poco se van mejorando y van explicando, pues lo que ocurre ahí. Algunos van teniendo fallos, otros cojean, unos se apoyan sobre otros y cada vez se van haciendo pues más, vamos a decirlo así, más perfectos estos modelos, ¿no? O sea, digamos, cada vez explican mejor lo que ocurre, ¿no? Entonces, hay modelos que hablan de las funciones ejecutivas de una manera, otros difieren de otras, pero casi todos están de acuerdo de que estas funciones ejecutivas pues tienen una función, digamos, supramodal, ¿no? Sería la palabra que se usa. O sea, son unas funciones que ocurren en esta parte del cerebro, en el córtex prefrontal, y que en sí no procesan estímulos sensoriales directos, sino que lo que se dedican es a organizar muchas funciones cognitivas, ¿no? Como si fuese un director de orquesta. Estas funciones ejecutivas dirigen la orquesta, son el director de orquesta. Y lo que hacen es coordinar una serie de actividades, ¿no? Cerebrales. Y vamos a ver algunas de estas, ¿no? Vamos a ver algunas pues para entenderlas en el contexto de este problema, ¿no? Que acabamos de ver del Alzheimer o de la demencia. Funciones ejecutivas, pues ya digo que dependiendo de los modelos, que quizás más adelante entremos en algunos modelos y les demos su nombre, si hablemos de algunos autores, cuando ya conozcamos un poquito más de todo, pero estas funciones ejecutivas, pues por mencionar algunas, tendríamos, por ejemplo, la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad ideoasociativa. Vamos a ver qué es eso. Pues fijaos que he seleccionado las que nos pueden llevar a entender mejor esto de la demencia, ¿no? El caso que hemos visto del doctor M. ¿Qué es la flexibilidad ideoasociativa? Pues se refiere a la capacidad para regular la propia conducta. Fijaos que ya estamos hablando de la conducta. ¿En qué situaciones? Pues en las situaciones en las que la conducta se da, ¿no? En situaciones en las que las demandas del medio, o sea, lo que nos rodea, va cambiando y tenemos que ir ajustando la conducta. Y, por tanto, el sujeto lo que tiene que hacer es ir cambiando el curso de su pensamiento y de su acción, ¿no? De acuerdo a la situación que lo rodea, ¿no? Esa es la flexibilidad. Otra función ejecutiva sería la atención selectiva y el control de interferencias. ¿Qué es esto? Pues la atención selectiva puede definirse como, esto es fácil de entender, como la capacidad pues para focalizar la atención en una serie de estímulos, y como es selectiva, pues una serie de estímulos que previamente fijamos, ¿no? Y en esos estímulos y no en otros. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues si fijamos la atención en unos estímulos y no en otros, lo que estamos haciendo es también no solamente atender a algo, sino inhibir otras cosas, ¿no? Una serie de estímulos, o sea, una serie de respuestas hacia unos estímulos que no son apropiados. El aspecto selectivo es crítico en el control de la atención en el ser humano, porque las funciones ejecutivas pues tienen, y la atención concretamente la atención tiene una capacidad limitada, no se puede atender a todo, ¿no? Entonces el controlar la interferencia es muy importante. Algo que se ve en los niños últimamente mucho es este trastorno de déficit de atención e impulsividad, el TDAH,
Y bueno, esto está muy relacionado con un fallo en la atención selectiva, entre otras cosas. Te invito a que te acuerdes del doctor, ¿no? del paciente del doctor Sachs, ¿no? Cómo no puede atender, incluso la flexibilidad ideoasociativa que hemos comentado antes, ¿no? Como las demandas externas le van pidiendo que cambie su propia conducta y no la puede cambiar, ¿no? Otra función ejecutiva es la memoria de trabajo. Hay muchos modelos que... La memoria de trabajo tiene unos modelos increíbles, preciosos. Algún día creo que me dedicaré a la memoria de trabajo, o la memoria en general, pero en concreto la de trabajo es muy interesante. Esta memoria implica la capacidad para retener la información que temporalmente, de forma temporal en la memoria a corto plazo. Y es una memoria que sirve para manipular y monitorear la información. Todo el mundo sabe que hay la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo. Bueno, esto es algo que lo sabe todo el mundo y esto es cierto. Pero dentro de la memoria a corto plazo, que mantiene muy poco tiempo una muy pequeña cantidad de información, hay una parte de la memoria, hay un aspecto de la memoria a corto plazo que es una memoria operativa, ¿no? Que sería la memoria de trabajo, y es la que se encarga de hacer operaciones que las hace yendo a buscar información a la memoria de largo plazo para hacer una serie de cálculos, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce. Imaginemos este ejercicio este juego, no sé si era cifras y letras o algo así, ¿no? O sea, el típico juego en el que te dicen, por ejemplo, venga, vamos a hacer esta cuenta, y te dicen 26 menos 4 más 8, todo multiplicado por 6. Y entonces uno coge y empieza 26 menos 4, 22 más 8, 30 y no sé, me llevo 2. Entonces coges y guardas ese dato como en alguna zona de tu cerebro que evidentemente no sabes dónde es, pero lo guardas, como que lo retienes en un segundo plano mientras haces un cálculo a otro nivel, en otra dimensión, ¿no? Mental, y al final, bueno, pues llegas a la conclusión, ¿no? O sea, este manejo del cálculo, de guardar este trocito parcial de dato que luego se lo tienes que sumar a otra cosa que estás calculando en este momento, y entonces vienes y lo recuperas de la memoria, eso es la memoria de trabajo. ¿Vale? Ojalá se haya entendido. Eso sería la memoria de trabajo. Imaginaos los recursos cognitivos, ¿no? Y lo limitadita que está, lo fácil que en un despiste nos llaman, pum, giramos hacia la derecha y dice, ya se me ha ido todo de la cabeza, ya he perdido, ¿no? La cuenta, o sea, el ejercicio este que estaba haciendo. Eso sería la memoria de trabajo. Bueno, esto es una forma de decir lo que sería la memoria de trabajo. Luego hay otra memoria, que es la prospectiva, que implica tanto la capacidad para retener la información temporalmente en la memoria a corto plazo como la capacidad de manipular y monitorear. O sea, monitorear se refiere a controlar, ¿no?, la información. Una memoria prospectiva es algo así como pensar, o sea, memorizar que tengo, por ejemplo, que realizar algo en el futuro, ¿no? Por ejemplo, tengo que hacer a las 3 de la tarde, tengo que hacer esto. Pues eso sería una memoria prospectiva, o sea, tener en la memoria, guardar en la memoria un evento que todavía no ha pasado, que está en el futuro. Lo inverso, lo contrario de esto sería la memoria retrospectiva, ¿no? Que sería mantener en la memoria un evento que ya ha ocurrido, ¿no? Y bueno, pues hay más funciones ejecutivas, pues está por ahí la palabra metacognición, ¿vale? Que en otra ocasión podemos tocarla. Hay modelos que incluyen a la gestión de las emociones en las funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. Pero fijaos lo que hemos visto, la flexibilidad ideoasociativa, la atención selectiva y ese control de interferencias, la memoria de trabajo que acabo de explicar, y esta memoria prospectiva, o sea, hacia adelante, ¿no? De que vas a hacer una tarea y tienes que acordarte de ella y luego resulta que ya no te acuerdas, ¿no? Todo esto le pasaba al paciente del doctor Sachs, ¿no? A una persona que va a hacer algo, o a cualquier persona con demencia o Alzheimer, y de repente dice, ¿qué iba a hacer yo?
y entonces pues coge otro camino, ya no se acuerda, ¿no? O no tiene memoria de trabajo, tiene la memoria de trabajo muy tocada, ¿no? Y no puede hacer cálculos, no puede retener información. Si no puedes retener y calcular, manejar información, no puedes generar el pensamiento no se puede generar y no se puede acumular luego en la memoria a largo plazo. Pero bueno, si la edad o un ictus o una enfermedad provoca una degradación funcional o muerte neuronal, ¿no? en masa, pues por ejemplo en estos lóbulos frontales, como hemos dicho, pues podemos encontrarnos efectivamente con déficits en estas funciones ejecutivas. Y perder funciones ejecutivas pues implica no poder planificar, implica olvidar, implica que no podemos controlar las interferencias y por lo tanto no podemos controlar la impulsividad. Y bueno, en definitiva, pues esto desemboca en ¿qué? Pues en un gran déficit en la regulación de la conducta, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que es lo que es observable, ¿no? Lo que es observable por un agente externo, por alguien que no sea el paciente, ¿no? Que la conducta está descontrolada. Como he dicho antes, las demencias pueden tener etiologías, o sea, orígenes diversos, pero es cierto que las funciones ejecutivas se ven muy comprometidas, ¿no? Muy dañadas por toda esa muerte, ¿no? O esa enfermedad neuronal. También parece ser, según los estudios, sí que están de acuerdo que la memoria episódica y la memoria explícita sufre antes que la memoria procedimental. Es decir, la memoria episodia sería, por ejemplo, acordarse de momentos pasados, y la memoria explícita sería, por ejemplo, en un momento dado intentar acordarse de algo, ¿no? Explicitar algo. Esto se pierde antes que la memoria procedimental. La procedimental es aquella que es, de alguna manera, pues es implícita, ¿no? Aquella que se ha aprendido a través de un procedimiento y se ha incorporado, ¿no? Como por ejemplo atarse los zapatos o montar en bicicleta. Esta memoria procedimental está más preservada en el tiempo. ¿Por qué? Porque está relacionada con los automatismos, pero acaba siendo afectada, ¿no? con el tiempo, conforme la demencia sigue desarrollándose. Vamos a leer ahora el otro caso que Sachs nos presenta en este pequeño capítulo. Y dice lo siguiente: el señor Q era otro paciente, menos demente que el doctor M, que vivía en una residencia de las Hermanitas de los Pobres, en la que yo trabajaba a menudo. Durante muchos años había sido conserje de un internado, y ahora se encontraba en un lugar un tanto parecido. Un edificio institucional con muebles institucionales y mucha gente que entraba y salía, sobre todo durante el día. Algunos con autoridad y vestidos en consecuencia y otros bajo su tutela. También había una rutina estricta con horas fijas para comer, levantarse y acostarse, de manera que quizá no había que extrañarse demasiado si el señor Q imaginaba que seguía siendo el conserje, que seguía en una escuela, aunque fuera una escuela que había sufrido cambios desconcertantes, pero que los alumnos fueran ancianos o estuvieran postrados en la cama y el personal llevara el hábito blanco de una orden religiosa, pues eran simples detalles. Él nunca se había ocupado de los asuntos administrativos. Él tenía un trabajo: comprobar las puertas y ventanas para asegurarse de que estuvieran perfectamente cerradas por la noche, inspeccionar la lavandería y la sala de la caldera para cerciorarse de que todo funcionaba sin novedad. Las hermanas que llevaban la residencia, aunque percibían su confusión, respetaban e incluso reforzaban la identidad de ese residente un tanto demente, el cual, les parecía, se derrumbaría si se la arrebataban. De manera que lo alentaban a seguir con su papel de conserje. Le entregaban las llaves de ciertos armarios y lo animaban a que cerrara con llave por la noche antes de acostarse. El paciente llevaba un manojo de llaves tintineando en la cintura, la insignia de su cargo, su identidad oficial.
Se pasaba por la cocina para asegurarse que los fogones y el horno estaban apagados y que no habían quedado alimentos perecederos fuera de la nevera. Y aunque con los años su demencia iba aumentando poco a poco, parecía una persona extraordinariamente organizada y calmada gracias a ese papel, a las diversas tareas de verificación, limpieza y mantenimiento que llevaba a cabo a lo largo del día. Cuando el señor Q murió repentinamente de un ataque al corazón, quizá lo hizo sin darse cuenta de que era cualquier cosa menos un conserje con una vida de trabajo leal a su espalda. Deberíamos haberle dicho al señor Q que ya no era conserje, sino una persona demente y en el declive de su vida ingresada en una residencia. Deberíamos haberle arrebatado esa identidad bien ensayada y a la que estaba acostumbrado para sustituirla por una realidad que, aunque real para nosotros, para él no habría tenido ningún sentido. Eso parecía no solo absurdo, sino cruel, y podría haber acelerado su decadencia. Así que Sachs en este capítulo pues nos lanza estos dos casos, sin querer hacer ninguna disertación. Simplemente nos hace una pregunta, ¿no? Y es decirlo, que es como se titula el episodio. Por lo tanto, es una invitación a que el lector reflexione. Con esta lectura yo he vuelto a pensar en mi abuelo Juan, al que le regalo este episodio en memoria, que murió de Alzheimer, así como en familiares de amigos queridos. Esta enfermedad no afecta solo al control de las funciones ejecutivas, como hemos comentado anteriormente, sino a otras más básicas, ¿no? Como el control de la deglución o el de los esfínteres. Afecta, por tanto, a capas más profundas del cerebro, a núcleos más atávicos. Bueno, pues vamos a ir cerrando este episodio. Ojalá te haya gustado y te haya resultado interesante. Yo mismo aprendo y, recuerdo, como he dicho antes, conceptos preparando estos episodios. Lo que sí intentaré hacer será intercalar pues episodios con distintos contenidos, unos quizás más médicos, otros quizás más ligeros, ¿no? Para que tampoco parezca esto muy triste, pero esto es lo que tiene hablar de la vida y obra de Sachs, que al fin y al cabo era alguien rodeado de personas que sufrían problemas neurológicos. No dudes en darle un like en la aplicación de iVoox, porque me ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y es que ya somos algo más de 200 personas suscritas al podcast y esto la verdad es que es muy alucinante para mí. Así que gracias a todos los que estáis contribuyendo a que esto sea así. También te recuerdo una cosa, que existe una versión en YouTube que igual aparece unos días más tarde que la versión en podcast, porque tengo que montar el vídeo y mucho tiempo no tengo, pero ahí puedes ver imágenes relacionadas con, aunque no son muchas, pero imágenes relacionadas con lo que voy hablando. Hago yo una pequeña presentación y pues nada más, es una forma más de verlo. Te voy a dejar en la descripción del podcast, tanto en versión podcast como en YouTube, las referencias que he usado, los libros que he consultado pues para montar este episodio. De la misma manera que, como siempre, te dejo mis contactos en las redes sociales y la forma de contactarme. Nada más, ahora sí. Te libero de este episodio y pues te deseo un feliz paseo por tu vida, por donde si no. No olvides de cuidarte y de cuidar. Venga, hasta la próxima. Chao.